La tuberculosis es el mejor ejemplo del abandono del sistema sanitario en el país. Bueno, la Asamblea General de las Naciones Unidas va a celebrar la segunda reunión de alto nivel dedicada a la lucha contra la tuberculosis. Y esto es importantísimo y hay que enfrentarlo, y en América Latina y en partes de África y de Asia este es un flagelo que no terminamos de vencer, que se le enfrenta, se avanza, se retrocede, pero no terminamos de acabar con la tuberculosis. La reunión se llama, fíjense, es un nombre largo, Potenciar la ciencia, la financiación y la innovación, así como sus beneficios para poner fin de manera urgente a la epidemia mundial de tuberculosis, en concreto garantizando el acceso igualitario a la prevención, las pruebas, el tratamiento y la atención médica. Ese es el objetivo que se ha trazado. ¿Es una buena idea? ¿Esto es interesante? ¿Cómo nuestro país puede responder a este llamado? Bueno, Luis Lasso, coordinador nacional de Foro Salud, nos acompaña esta mañana para hablar de la problemática de la tuberculosis en el Perú y sus impactos globales. ¿Cómo te va, Luis? Qué gusto verte. Muy buenos días, Carlos. Bienvenido. Como Muchas gracias, y gracias a Nativa TV también. ¿Por qué a esas alturas, Luis, no nos podemos sacar de encima una enfermedad que es una enfermedad de la edad media, pero que al mismo tiempo es una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas? ¿Por qué no podemos vencer a la tuberculosis? Bien, como mencionas, la tuberculosis es una enfermedad antiquísima con la humanidad. Así es. Es un Mycobacterium. Los países del norte global ya se han liberado, hay escasísimos casos, son casos individuales y como para el estudio, algo así como de monitoreo nada más. Los problemas son de los países del sur, América Latina, África y Asia, como has mencionado. En esencia porque la tuberculosis, más que una condición sanitaria, es un problema, podríamos llamar una enfermedad para que todos puedan inmediatamente identificarlo. Es una enfermedad política, es una enfermedad social y es una enfermedad económica. Mientras no se desarrollen políticas en esa dimensión que resuelvan problemas sociales, la tuberculosis va a predominar. De nada vale desarrollar la ciencia, la innovación, ¿sobre qué? Tecnologías, mejores aparatos diagnósticos, mejores medicamentos que maten a la primera la tuberculosis, son negocios. Porque al final la tuberculosis, seguimos produciendo tuberculosis en los países del sur, América Latina y el Perú, y la ciencia avanzará para mejorar más medicamentos. Cuando la tuberculosis es un problema de orden nutricional e inmunitario, y mientras la gente no coma como debe comer, en el Perú la tuberculosis va a seguir floreciendo al promedio, como lo dice la OMS, de 40.000, 38.000, 40.000 casos anuales. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa, estamos en el primer lugar en América Latina después de Haití, Bolivia ya superó todo eso, y la tuberculosis multidrogo resistente estamos en el primer lugar. Como tasa, ¿no? O sea, Brasil tiene más volumen de casos, no, por supuesto, pero como tasa Perú es el primer lugar. De acuerdo. ¿No? Varias preguntas, Luis. Naciones Unidas nos está planteando una estrategia basada en la prevención y con atención centrada en la persona, junto a una acción multisectorial y la innovación que te mencionaba. ¿Qué trae de nuevo una estrategia como esta? ¿Qué cosa no hemos hecho nosotros que tenga relación con esto? No se ha hecho nada. ¿Nada? Nada. Los pacientes permanentemente, las organizaciones de OATS, organizaciones de afectados de tuberculosis, la comunidad que existe, múltiples plataformas de observatorios, Observa TV y otros más, organizaciones que siguen, por ejemplo, el tema no solamente del tratamiento, sino el tema de, por ejemplo, el tratamiento con cirugía de tórax, que hace tiempo se abandonó y que ahora sigue relegado los casos que tienen que ser atendidos por ello, y el tema de las secuelas. Entonces, hay múltiples organizaciones que hacen seguimiento porque en muchos casos también son parte los mismos afectados. Ante eso, no se ha hecho nada. O sea, en el Perú, para poner el ejemplo último, en marzo sale la norma técnica de tuberculosis, mejorando la normativa y reglamentación, pero el problema es que eso duró 5 años. O sea, se demoraron 5 años cuando el propio Ministerio de Salud recomienda que una norma técnica se tiene que mejorar cada 2 o 3 años para adecuarla a las circunstancias del presente. Claro, claro. Eso es un tema para que se den cuenta de abandono del Estado, de la gestión gubernamental, quien esté en el gobierno,
año tras año sobre un tema tan clave, tan importante como la tuberculosis. La vacunación. La vacunación debiera ser 100% en el Perú con el tema del BCG, ¿no? Sin embargo, hemos visto en plena pandemia y desde antes que nunca se llega a coberturas de 90-95% como deben ser, dejando ese piquito, ¿no?, de 5% promedio, más o menos, como un tema que podría permitírsele, digamos, a un sistema de salud, pero que no se logró. 100% significaría buscar de erradicar el punto más frágil en el sentido de la inmunidad. Agreguémosle alimentación y condiciones de vida. La tuberculosis se contagia por contacto con personas con tuberculosis. Yo exagero quizás, pero podríamos decir que las ciudades del país respiramos tuberculosis. En el transporte público, en lugares cerrados, hacinados, la vivienda es un lugar hacinado, es un lugar de contagio. Los trabajadores, poca capacidad adquisitiva, ingresos bajos, informalidad. 70% del personal de trabajadores del país en estado informal. Empleo, 40% con el sueldo mínimo. Es un lugar perfecto para el tuberculosis. Las situaciones económicas, políticas y sociales perfectas para que la tuberculosis prolifere y prolifere. Y el seguimiento del Ministerio de Salud, pobrísimo. Ayudas diagnósticas, beca, placas, lo típico, ¿no? Todos por 15 días, el médico le dice un examen de esputo y una placa. ¿Y dónde están los laboratorios en los centros del primer nivel de atención? ¿O todos piensan mandarlos a los hospitales? ¿Y dónde están los rayos X en el primer nivel de atención? Por lo menos los materno-infantiles. Están mal logrados, están sin recursos, sin insumos, sin placas, sin recurso humano. La tuberculosis es el mejor ejemplo del abandono del sistema sanitario en el país. Quiero poner sobre la mesa para tu consideración, Luis, algunos elementos de esta estrategia que trae Naciones Unidas para que tú puedas desmenuzar y decir qué te parecen y cómo la podíamos apropiar en el Perú. Por ejemplo, se habla de un liderazgo político para poner fin a la tuberculosis con participación de todos los niveles y multisectorial. ¿Bueno o no bueno? Es bueno. Debiera ser así. Debiera ser así. Debiera ser así. La señora Boluarte, quien está asumiendo el sillón de Pizarro, y bien Pizarro que es, debiera haberse quedado el día 22, va a estar hasta el 21. Es decir, ni ella tenía conocimiento, no tiene por qué, no es profesional de la salud, pero el ministro de Salud debió alertarla, sí, señor, y decirle, sí, señor, convenzamos al Congreso que los den hasta el 22 para que usted misma diga... Y damos un mensaje, ¿no es cierto? Así es. Y ella debía estar preocupada. El ministro de Salud vimos que habló por el cuarto informe de gestión gubernamental de todo el grupo de ministros y no dijo nada sobre tuberculosis. O sea, no estaba alertado, nadie le avisó, sus asesores estaban en otra. A donde quieres llegar es una ausencia de liderazgo clarísimo en esto. Así es, ¿no? Y las personas, digamos, más involucradas, que son los neumólogos o las mismas personas afectadas con TB, digamos, poco espacio, ¿no?, para ser escuchados, en el sentido de que ellos nos puedan dar alertas respecto al tema. Muy bien. Lucho, una agenda de investigación e innovación para estimular la generación y la difusión de conocimientos. Sí, yo creo que justamente América Latina es quien da la mayor casuística sobre tuberculosis. Estarán todos los investigadores en su salsa queriendo saber cuáles son las derivaciones, las mutaciones del Mycobacterium y desarrollar la innovación, la tecnología y la farmaindustria. La salud no se recupera solamente con aspectos de ese tipo, recuperativos. La salud se recupera con condiciones de vida y de trabajo. De acuerdo. O sea, eso no está mal, digo yo, pero no puede ser solamente que crezca, es como decir, habremos visto algunos muñequitos de caricaturas, donde un perrito tiene un brazo del grosor de una pierna y el otro brazo delgadito, ¿no? O sea, no podemos funcionar hipertrofiando un lado, mientras no se apliquen otras políticas que también deberían ser preocupación de la ONU. Correcto, correcto. ¿Funciona que desarrollemos normas y estándares para la prevención y la atención y facilitar su implementación? Por supuesto, y que las cumplan. Pues. De nada vale la norma técnica que acaba de sacar el Ministerio de Salud en marzo de este año, si es que eso no se reglamenta y si es que eso no se financia. O sea, como dicen el doctor Federico Arnillas de la Mesa de Concertación, de nada vale
una política si no está financiada. Sí, pues, eso es declarativa, ¿no? Es una declaración. Entonces, qué bien, ¿no? Ya, entonces, cuando pasan los indicadores, eso es muy común, pasan los indicadores, Perú, norma técnica, ley, reglamento, así, qué bien, aplausos para Perú. ¿Y el financiamiento de eso? Claro. Ahí estamos los casos, ¿no? En plena pandemia, ahorita hemos recuperado más o menos un hallazgo al 75-80% del total de casos. Hemos descubierto como país, el Ministerio de Salud, algo de 32.000, 33.000 casos de tuberculosis, cuando la OMS dice que tenemos 38.000 y pico, casi 39.000. O sea, hay una brecha, hay un desfase de no hallazgo, sí, justamente digo por las condiciones de los servicios de salud. No hay cómo diagnosticar, no hay cómo tener los hallazgos necesarios, ¿no? Luis, proporcionar apoyo técnico especializado a todos los niveles de gobierno con oficinas regionales y nacionales, creando capacidades instaladas sostenibles. Claro, las regionales se refiere a OPS, ¿no? En el caso de la comunidad andina, el Horas CONU, que está en la doctora Mari Carmen Calle, que conoce bien el tema y se preocupa por ello. Pero a nivel nacional tendríamos pues que la política ser transversal a los 3 niveles de gobierno. Exactamente. Y ser multisectorial. A ver, hay comedores populares, hay ollas comunes, hay vaso de leche. A ver, eso es alimentación. Las familias que tienen una persona con tuberculosis debiera ser involucrada en planes de gobierno, programas se le llama, del MIDIS, del MEF, en los cuales sean incluidos en esos programas, hasta que salgan de la tuberculosis o salgan de la condición de pobreza que les lleva a la tuberculosis. Luego se habla de la necesidad del monitoreo de la epidemia. Hoy día, con georreferencia, tú podrías saber dónde está la persona o las personas con tuberculosis, Luis, para hacer un seguimiento y un acompañamiento, digamos. Claro, pero eso me suena medio policiaco, ¿no es cierto? Georreferenciemos a todos los delincuentes, por ejemplo. Le metemos un chip al primer robo, ¿no? Bueno, no estaría mal, pero eso es solamente para hacer en un mapa el número de puntos donde están concentrados. Pero eso lo saben los epidemiólogos. Hay mapas epidemiológicos sencillos donde está concentrado con los análisis de situación de salud, los ASIS que hacen los centros de salud, cuál es su condición, cuál es su situación de salud de su territorio, de su jurisdicción. Eso lo tienen, reitero, los epidemiólogos. Georreferenciarlo implicaría pues tecnologías, internet, conectividad. No está mal. Nuevamente, no está mal. Estoy seguro que si a las personas con tuberculosis le dieran voz, estarían gritando y todos supiéramos dónde están. Entiendo. Pero es mejor callarlos, no darles espacios, que no participen, ¿no? Entonces no se identifica. Lo planteaba en estos términos. Además, la TB es una enfermedad silente. Sin duda. Y que estigmatiza. Y que estigmatiza. Además. Y que la gente misma se siente apocada, opacada. Así es, de acuerdo. Y además no están diagnosticados. Una enfermedad se puede diagnosticar. O sea, tengo la enfermedad, pero yo la puedo diagnosticar recién 3, 6 meses después. De acuerdo. No, Luis, te hablaba del monitoreo y la necesidad en que si tenemos barrios o zonas del país donde la presencia de tuberculosis es mayor, de pronto el afronte multisectorial podría ser más eficiente a cotas áreas, digamos. Esto se le llama la focalización, pero yo siempre he mencionado, la focalización no puede individualizarse, porque las condiciones de vida son las que afectan a las personas que están con alguna condición. Entonces, si tengo un mayor volumen en una determinada comunidad, ya sea comunidad propiamente o un distrito, pues hago política en todo el territorio. ¿No? De acuerdo. Desafíos que tenemos por delante, Luis, que también pongo a tu consideración. Dificultades en el diagnóstico temprano. Sí. Justamente hay una estigmatización, hay un tema de poca educación a la ciudadanía. ¿El MINSA qué educa? Los colegios que educan sobre salud, sobre tuberculosis. Entonces, los exámenes periódicos sí serían necesarios. A nivel escolar, a nivel laboral, es decir, donde podemos organizar y concentrar a la gente a que pase en una fila a hacer un BK. Eso requiere recurso humano, equipamiento e insumos, nuevamente. Sin duda, sin duda. De acuerdo. Ahora, otro desafío que tenemos en el Perú, que no sé si se presenta en otros espacios latinoamericanos, es el de la tuberculosis multidrogo resistente, que complejiza más todo esto. Y en el Perú somos el primer país en América Latina en orden de número de casos que el primer síntoma generado con tuberculosis por la persona, el Mycobacterium, es MDR, multidrogo resistente. Luis, ¿por qué somos primeros en todo en estas cosas? Por el abandono que existe de la sociedad, de la población.
Lo que acabas de mencionar sobre seguridad ciudadana es una aporofobia total, o sea, es el miedo a las zonas de pobreza. Y piensan que ahí están los delincuentes. Y seguramente ahí están alojados, pero la delincuencia ocurre en todos los distritos. Yo vivo en San Miguel, ayer he visto dos robos, y en Pueblo Libre he visto 1. Ayer, 3 en un solo día. O sea, el problema no es un tema... no se puede singularizar en sentido de focalizar los problemas. La tuberculosis tiene que ser abordada de forma integral, holística. De acuerdo. Luis, una última pregunta. ¿La coinfección de tuberculosis y VIH sigue siendo un problema? Sí, y es un problema justamente, primero porque se hacen sinergias, ¿no? En el sentido de que es un tema inmunitario, es un tema de pobreza, es un tema de condiciones de vida, el hacinamiento, ¿no es cierto? El contacto físico, ¿no? De las personas que están y la promiscuidad, parte también de eso. Todo eso se mezcla. Además, está el tema del abandono de ciertas poblaciones, como las poblaciones indígenas, especialmente las amazónicas, que justamente por una serie de cuestiones de orden cultural está ahí presente el VIH y también la tuberculosis. ¿No? Muy bien. Luis, muchas gracias por habernos traído esta reflexión en torno a la tuberculosis, que no es un tema menor en nuestro país. Muchas gracias. Un tema mayor. Es un tema mayor. Es un tema mayor. Gracias. Muy amable. Luis Lazo Valdivia, coordinador nacional de Foro Salud, es una organización de sociedad civil que trabaja permanentemente por los derechos el derecho a la salud de los peruanos y peruanas. Por supuesto que si el Ministerio de Salud quisiera hablar del tema de la tuberculosis en este programa, las puertas están abiertas para seguir poniendo en discusión la importancia de enfrentar esta enfermedad.